Vamos a grabar. Bien, entonces hoy día vamos a comenzar la segunda clase del curso de Sagrada Escritura. Voy a hacer una pequeña introducción para aquellos que la clase pasada, perdón, no pudieron acompañarnos. Este curso es un curso de introducción general a la Biblia, es decir, donde se van a entregar todo el conocimiento básico que cada uno de nosotros tiene que tener para poder entonces entrar ya de lleno a leer la escritura, a meditarla, a profundizarla y sobre todo para poder hacerlas vida. La clase pasada se dio un temario, un programa del curso, y la primera unidad, que es la que empezamos a ver, se llama prolegómenos. Y prolegómenos dijimos que significaba que es el conocimiento antes o previo a lo que es netamente la Sagrada Escritura. Y empezamos viendo, ¿cierto?, el primer punto, que por qué la Biblia es el libro de los libros. Allí hablamos del origen, donde nace, ¿cierto?, la escritura. Vimos la difusión que ha tenido la palabra de Dios a lo largo de la historia, la actualidad que presenta, pese a que es tan antigua, partiendo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, la supervivencia que ha tenido a través de los siglos, la franqueza con que nos narra los eventos, porque no esconde absolutamente nada acerca de la vida de sus personajes, y la influencia también que ha ejercido en el desarrollo de la historia de la humanidad y de la sociedad. Y el segundo punto que vimos dentro de por qué la Biblia es el libro de los libros, vimos también la exactitud científica. De allí revisamos la cosmología, principalmente las estrellas y su brillo, la astronomía con la redondez de la Tierra, la oceanografía con los senderos del mar y la física que tenía que ver con relación con la definición de materia que no se crea ni se destruye. Y quedó pendiente el seguir, ¿cierto?, con la exactitud científica de la Biblia. Por lo tanto, hoy día comenzamos con el punto 5, que tiene que ver en el campo de la medicina. En la medicina, lo más importante que sabemos que es para la vida, para sostener la vida de cualquier ser humano y obviamente también dentro de la vida animal, es la sangre. Pues bien, William Hervey descubrió en el año 1616 lo que hoy día nosotros conocemos como la circulación de la sangre. Por lo tanto, la escritura, como vimos en la clase pasada, nos demuestra tanto de manera externa como de manera interna lo que la ciencia va a ir descubriendo en el desarrollo de la humanidad. Y no tan solo William Harvey descubrió la circulación sanguínea, que nosotros entendemos que tenemos dos tipos de circulación, que es la circulación mayor y menor, y que es tan necesaria porque del corazón sale sangre oxigenada, limpia, que va a llevar oxígeno a todos los órganos y músculos, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, y va a entrar al corazón sangre que tiene el corazón que depurar. Pues bien, una de las cosas que también descubrió William Harvey es que dentro del torrente sanguíneo se transportaba oxígeno, agua y sangre. Pues bien, los médicos actuales han descubierto que nosotros tenemos 270 millones de moléculas de hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno y así ir sustentando la vida del hombre. Igualmente, en el campo de la medicina hay un examen que se llama MASTER o SMAC,
que estudia los componentes que tiene el torrente sanguíneo. Y este examen puede detectar cualquier enfermedad que el paciente pudiera tener. Entonces, nos damos cuenta que la ciencia, después de 1616, vino a darle la importancia al torrente sanguíneo que hay en cada ser humano y que era necesario no solamente para sostener la vida, sino que también en defensa de las enfermedades que sufre el individuo donde está sometido, ¿cierto?, al medio ambiente. Debemos recordar, por ejemplo, que tanto en la Edad Media o más atrás y después de la Edad Media, en el Renacimiento y todas las otras épocas de la historia, uno de los procesos médicos que se usaba para poder eh, hacer que el organismo se desintoxicara cuando habían enfermedades eran las famosas sangrías, donde a los pacientes, ¿cierto?, se les hacía una incisión pequeña, pero donde la persona le dejaban que le corriera sangre, de hecho le ponían un recipiente donde el médico controlaba la cantidad de sangre que perdía, porque de esa manera ellos entendían que el organismo se desprendía de todas estas infecciones que el cuerpo podía tener y así la persona mejoraba de salud. Y una vez más, nosotros nos vamos a dar cuenta que va a ser la palabra de Dios la que ya había hablado referente a que la sangre o en la sangre está la vida o la vida está contenida en la sangre de todo ser viviente. Y va a ser Moisés en el libro de Levíticos que nos va a decir lo siguiente, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, porque la vida de toda carne es su sangre. Entonces, nuevamente nosotros nos encontramos que en la palabra de Dios, esta verdad que recién empezó a construirse, a hacerse patente y ser una verdad dentro del campo de la medicina, ya Moisés la había escrito aproximadamente casi unos 3000 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Y justamente en la sangre es donde se transmite, ¿cierto?, no solamente el material necesario para nosotros estar sanos, sino que también sabemos que en la sangre está contenido nuestro material genético, lo que nos hace único. Aunque nosotros seamos varios hermanos que nacimos de un mismo padre y de una misma madre, cada uno de los que somos hijos somos totalmente diferentes a nuestros hermanos porque somos únicos e irrepetibles. Y todo eso también está contenido en el material que conforma o que es parte del componente del torrente sanguíneo. ¿Y cómo Moisés entonces pudo alcanzar este conocimiento médico? Bueno, simplemente porque Dios, que es el autor de la vida, se lo reveló. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, van a tener que pasar muchos siglos para que el hombre pudiese llegar a esta conclusión que Dios ya le había dado a su pueblo por medio de Moisés. Siguiendo igual en el mismo campo de la medicina, también nosotros vamos a tener que ver algo sumamente importante y que vemos marcado no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo, y que tiene que ver con la circuncisión al 8º día que realiza hasta el día de hoy el pueblo de Israel a todo hijo varón que nace. ¿Cuándo nace esto? Bueno, cuando Dios escoge a Abraham como el padre de la nación que va a ser el pueblo de Dios, Dios entonces hace un pacto con Abraham. Y dentro de ese pacto que hace con Abraham, le da lo siguiente: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros
por vuestras generaciones. Y esta ley no solamente estuvo presente durante la ley mosaica, es decir, durante el desarrollo del Antiguo Testamento, sino que nosotros también vemos en el Nuevo Testamento que incluso nuestro Señor Jesucristo también fue sometido a esta ley mosaica, porque él también tuvo que ser circuncidado al 8º día. Pero ¿por qué el Señor le dijo a Abraham que fuese el 8º día y no que fuese inmediatamente al nacer y no fuese a la semana o a los 3 meses o al año? Y simplemente es porque hoy día la ciencia, el desarrollo tecnológico de la medicina, descubrió que la vitamina K que produce la protombina, que la protombina es necesaria para la coagulación de la sangre, es decir, cuando nosotros nos hacemos una herida y esa herida se cicatriza, es producto de la acción de la vitamina K por medio de la protombina. Por lo tanto, si una persona tiene deficiencia de vitamina K, le puede ocurrir una hemorragia. Por eso que antes de someternos a una operación, el médico pide, ¿cierto?, una serie de exámenes y dentro de esos exámenes es justamente medir la cantidad de protombina para que así el paciente pueda cicatrizar la incisión, no tan solo externa, sino que interna que va a sufrir a la operación a la que es sometido. Y fíjense que esta protombina o esta vitamina K ya no se desarrolla al momento que está el bebé en gestación. Tampoco se desarrolla cuando el bebé nace, sino que recién comienza el organismo a producir protombina el día 7º después de nacido. Entonces, al día 8º de nacido, esta protombina está al 100%, es decir, la capacidad de coagulación que tiene ese recién nacido si le hacen una incisión, es pero extremadamente buena y eso obviamente le va a permitir que se recupere rápidamente. Entonces, por eso el Señor en este pacto con Abraham le da esta orden de que los hijos varones tenían que ser circuncidados al 8º día. Y ahí nosotros también vemos cómo Dios, siendo soberano y creador de la raza humana, del hombre, toda estipulación que él da referente al cuidado del cuerpo del hombre, lo hace simplemente porque él al crearlo sabe lo que es mejor. ¿Y qué significa la circuncisión? Bueno, aquí yo puse un dibujo del órgano masculino donde la cabeza del pene tiene una piel, ¿cierto? El prepucio, y justamente la circuncisión consiste en retirarle esa piel a la cabeza del glande y dejarlo a la vista. ¿Y por qué? Porque muchas veces los varones sufren de infecciones por residuos que quedan al interior del prepucio y se enferman, ¿cierto? Y se dañan eh, el órgano masculino. Entonces, por eso el Señor le dio al pueblo de Israel que circuncidara a los niños, incluyendo incluso nuestro Señor Jesucristo, quien también tuvo que pasar por el cumplimiento de esta ley de la circuncisión. Otra cosa que en el campo de la medicina nosotros vamos a ver que corrobora que la Biblia está por sobre cualquier otro libro es la aportación de la mujer en la procreación. ¿Por qué? Porque antiguamente era sostenido en las civilizaciones antiguas que el papel de la mujer en la procreación solamente era para el alumbramiento, o sea, ella tenía al bebé en su vientre y daba a luz,
pero ella no participaba en la procreación, o sea, en el hecho de dar vida a este niño, ella no participaba. Por lo tanto, va a ser Dios mismo quien le va a dar el lugar a la mujer que corresponde en el tema de la procreación, porque desde el Génesis, el Señor mismo va a hablar de la simiente de la mujer. ¿Y dónde lo va a decir? Bueno, lo va a decir en Génesis 3:15, ¿cierto? Cuando a través de Moisés va a decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, las antiguas civilizaciones como los egipcios, los asirios, los fenicios, ya, que fueron, digamos, las primeras civilizaciones, ellos que decían que la mujer no tenía ninguna importancia en la procreación, bueno, el Señor va a decir todo lo contrario, porque va a decir de que la mujer, al tener simiente, es decir, que nace de ella, es porque también ella aporta a esa nueva vida. Y más tarde, esto también lo va a corroborar el apóstol Pablo cuando va a decir en Primera de Corintios, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Dicho en otra traducción, dice, si la mujer fue hecha del hombre, es a través de la mujer que el hombre ahora viene a ser. Y Dios es la fuente de todo. Entonces vemos cómo Dios mismo le otorga el papel fundamental y primordial dentro de lo que significa la procreación de vida. Y allí con esto también nosotros echamos abajo lo que esta ideología del feminismo y que habla del patriarcado, donde Dios lo presentan como el mayor opresor de la mujer, la misma palabra de Dios demuestra de que Dios es quien reivindica primeramente a la mujer ante las culturas que ya existían cuando él, cierto, escoge a Abraham para formar su propia nación. Entonces va a ser en la nación de Israel donde la mujer va a ocupar el lugar que Dios deseó desde siempre que la mujer estuviese y ocupase dentro del desarrollo de la vida humana, a diferencia de los pueblos paganos de aquel entonces. Y otra cosa también importante referente a lo que la Biblia nos habla sobre la procreación es que justamente en la mujer es donde se gesta el varón, perdón, los hijos, durante aproximadamente 40 semanas. Y es interesante ver, hoy día obviamente lo entendemos más por el avance de la medicina y de la tecnología, que durante los 3 primeros meses, ese niño que está dentro del vientre de la madre se alimenta de ella. Es decir, que realmente ese hijo es hijo de su sangre y es hijo de su carne, porque va a ser la sangre de la madre la que va a alimentar en estas primeras semanas, en estos primeros meses, a ese bebé. Y también por eso que durante el periodo de embarazo, el primer trimestre, las que somos madres, hemos estado bastante agotadas porque justamente ese hijo que está dentro nuestro no está absorbiendo y prácticamente no está comiendo por dentro. ¿Y por qué hasta el tercer mes? Porque justamente el tercer mes recién va a estar desarrollada la placenta. Y cuando se desarrolla la placenta, entonces este hijo va a poder estar dentro de la madre, pero a la vez ser independiente de la madre, porque ya va a poder respirar
por sí mismo y se va a poder alimentar por sí mismo y ya no estar consumiendo a la propia madre. Y aquí yo puse, por ejemplo, unas fotografías del desarrollo, ¿cierto?, del bebé dentro de la madre y la primera, por ejemplo, ahí son apenas 3 semanas de gestación. Aquí alrededor de 12 semanas, es decir, a los 12 meses, aquí 6 meses y aquí ya está un bebé que está a punto de nacer. Y nosotros vemos, ¿cierto?, como en cada semana de gestación, el desarrollo de este nuevo ser dentro del vientre. Por ejemplo, en la tercera semana de gestación, que es esta de acá, eh, la estructura general de los órganos está lista y el cuerpo entonces va a empezar a poner en orden todos los órganos principales, que es cerebro, corazón, y les va a empezar a dar la ubicación. Tenemos que en la sexta semana el cerebro, por ejemplo, ya revela impulsos eléctricos. A los 4 meses el bebé mueve labios, voltea la cabeza, dobla la rodilla y sujeta con sus manos. Ya puede sujetar con sus manos, incluso se puede tocar sus dedos y sostenerlo. A los 7 meses el bebé está en su más alto desarrollo y puede responder a la luz y al sonido, o sea, él reacciona a la luz y al sonido externo dentro del vientre de la madre. Por eso que al séptimo mes hay mayor movimiento del bebé dentro de la madre y también por eso que antiguamente se pedía que las mamás durante el embarazo no pasaran tantas emociones, tanta molestia, tanta rabia, porque todas esas cosas las reciben los bebés, ¿ya? Y una cosa interesante, y que esto yo lo descubrí hace poco tiempo, no más allá de 1 año y medio, es que en este mismo campo científico de la medicina se publicó un estudio que fue llamado microquimerismo masculino en mujeres sin hijos. Esta fue una evaluación cuantitativa y correlativa con la historia de embarazo. Es decir, se tomó un grupo de mujeres a las cuales se sometieron a este estudio y descubrieron lo siguiente, que muchas de estas mujeres dentro de su ADN tenían cromosomas Y. Y tenemos que entender que en genética se ha determinado que la mujer presenta 2 cromosomas X, es decir, es XX, y el varón presenta cromosomas XY. ¿Qué significa esto? Que nosotras las mujeres solamente podemos engendrar mujeres porque somos XX, pero el varón, como tiene cromosomas XY, significa de que él puede generar no solamente un hijo de sexo masculino, sino que también puede generar una hija que obviamente es de sexo femenino. Y con esto también eh, se cae el argumento antiguo que había antes de que era la mujer la que daba el sexo a los hijos, y no, se descubrió de que es el varón el que determina el sexo de sus descendientes. Pero fíjense de que estas mujeres en sus cromosomas, es decir, en su ADN, que nosotras somos solamente XX, aparecía cromosomas Y. Y estas cromosomas Y están en el cerebro, en el corazón y en el hígado, que son los órganos más vitales que nosotros tenemos. Entonces empezaron a preguntarse y investigar por qué estas mujeres presentaban cromosomas masculinos. O sea, ¿a qué se debía? La primera hipótesis fue, bueno, cuando la mujer se embaraza de un hijo, valga la redundancia, varón, las células del niño pasan a través de la placenta y se quedan en la madre. Pero resulta que las mujeres que tomaron para realizar este estudio, no todas ellas
eran madres, no habían sido madres, jamás habían gestado, pero aún así algunas de ellas presentaban cromosomas masculinos. Entonces, siguieron investigando y presentaron la segunda hipótesis. Dijeron, seguramente cuando esta mujer estuvo dentro del vientre de la mamá, tuvo algún hermano mellizo. Y por eso entonces el ADN de este hijo varón pasó a la madre y la madre se la devolvió a la hermana y por eso ella quedó con el cromosoma Y. Pero al realizar la encuesta a las mujeres que estaban en el estudio, no todas de ellas, las de las que presentaban este cromosoma Y, habían tenido un hermano mellizo mientras ellas se gestaron. Entonces, seguí haciendo la pregunta, ¿de dónde vienen este cromosoma masculino Y que está en las mujeres que son XX? Y fíjense el descubrimiento que ellos hicieron. Y que dice, esto es textual, dice, cuando una mujer tiene relaciones sexuales, se convierte literalmente en una sola carne con el hombre. ¿Y qué quiere decir eso? Que el ADN del hombre se traspasa al material genético de la mujer. Y esto significa que a través de una sola relación sexual existe la posibilidad de que la mujer retenga los genes del varón dentro de sus órganos más vitales y su torrente sanguíneo para toda la vida. Y como dentro del grupo había mujeres que nunca habían tenido relaciones sexuales, por lo tanto eran las únicas mujeres que no tenían este cromosoma masculino dentro de su ADN, había mujeres que eran, digamos, nunca habían sido madres, pero sí habían tenido relaciones sexuales, y otras que no solamente mantenían relaciones sexuales, sino que también habían sido madres. Entonces, esta verdad que demostró la ciencia de la medicina en cuanto a la genética, y que obviamente también tiene que ver en parte con la biología, le da entonces la importancia y a la vez la sacralidad de la unión sexual que tienen los esposos, porque recordemos que la Sagrada Escritura nos enseña de que las relaciones sexuales solamente tienen que llevarse a cabo entre esposos, no entre solteros, porque cuando son solteros caen en el pecado de la fornicación, y cuando ya sea hombre o mujer casado o casada, se une a otra persona que no es su cónyuge, eso se llama adulterio. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la fornicación y el adulterio son pecados graves, son pecados mortales. ¿Y por qué? Porque justamente el ADN del varón con el cual la mujer se une sexualmente queda en ella de por vida. Y ese gen de ese varón con el que se unió se va a transmitir a los descendientes que ella tenga. Entonces, si ella tiene o ha tenido 2, 3, 5 o 10 o más hombres, pensando obviamente en una mujer, por ejemplo, que se dedica a la prostitución y que después ella tiene hijos, resulta de que todo ese material genético que no corresponde al cónyuge va a ser transmitido a los hijos. No solamente queda en ella, sino que lo va a transmitir a los hijos. Y si ella tiene un hijo varón dentro de su vientre, el material genético de ese hijo varón va a quedar en el ADN
también de la mujer, de la madre. Y ahí también se explica por qué nosotras las que somos madres sentimos una conexión tan fuerte con los hijos varones y no nos pasa lo mismo con las hijas mujeres. Es porque el ADN de ese hijo varón que nosotros tuvimos queda en nuestro registro genético para toda la vida. Por lo tanto, el ser una sola carne, como nos habla la palabra de Dios que debe ser la unión conyugal o esponsal, no es una metáfora, sino que es una realidad biológica. Y esto también viene a corroborar un dogma que nuestra iglesia enseña y que tiene que ver con el dogma de la virginidad perpetua de la persona de María. Nuestra iglesia enseña, ¿cierto?, de que María no tuvo hijos con José, quien era su esposo. Ella no se unió nunca sexualmente a José. Y el único hijo que tuvo fue el Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo ha mantenido la iglesia durante tantos años? Porque es una verdad no solamente escritural, es decir, de la escritura, de la Sagrada Escritura, sino que hoy día esa verdad se refuerza y tiene un respaldo científico. Porque fíjense que María, cuando se le presenta el ángel, ¿verdad? Y le anuncia que ella es la elegida para llevar en su vientre al Mesías, ella le dice, pero ¿cómo va a ser esto posible si yo no conozco varón? Y el arcángel Miguel le va a decir que ella no se preocupe, porque sobre ella se va a depositar el Espíritu Santo, que ella no va a necesitar de un varón, de un hombre, para poder concebir un hijo, porque este hijo, como es Dios, ella iba a concebir a través del Espíritu Santo. Y como ella tuvo en su vientre a un varón, porque tenemos que entender que nuestro Señor era Dios, pero a la vez hombre, entonces en esa parte humana del Señor Jesucristo, le entregó a su madre María el cromosoma Y, o sea, el gen masculino quedó en María, pero ese gen masculino es un gen que era por un lado humano, pero por el otro lado divino. Y es por esa razón que María no podía tener más hijos, porque ella no podía transmitir la divinidad a otros seres humanos, porque la divinidad es solamente de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía que ser perfectamente hombre, pero perfectamente Dios, para poder cumplir con el requisito de ser nuestro Redentor. Entonces, con este descubrimiento, que no tiene más allá de 2 años y medio, nos sirve entonces también para reafirmar el dogma de la virginidad perpetua de nuestra Madre Santísima María. Ahora, en el campo de la biología, tenemos la reproducción según su género. Moisés también declaró que todas las cosas se van a reproducir según su género. Y es el mandato que el Señor le va a dar a Adán y a Eva también, que ellos se reproduzcan, así como también tenían que reproducirse los animales, también el ser humano. Pero nosotros, por ejemplo, no es ninguna novedad el que sepamos, ¿cierto?, de la herencia y de la genética, que éstas simplemente se transmiten cuando hay reproducción según su género y según su especie. Porque sabemos perfectamente, por ejemplo, como puse aquí, que de una gallina no va a nacer una cabra, ni tampoco vamos a obtener una manzana de una higuera. Por lo tanto,
la reproducción tiene que hacerse netamente entre los mismos géneros. Una de las cosas que enseña la tradición judía y que se corrobora con un libro que fue encontrado en el Mar Muerto o en los libros del Qumran en 1947, es que dentro de todos los textos antiguos que encontraron, apareció un manuscrito que se llama el Libro de los Gigantes. Y en el Libro de los Gigantes, aunque hay partes que no se podían leer o las hojas estaban muy dañadas, que era ilegible lo que tenía, el contenido en sí, lo que se pudo rescatar de ese libro es que ya en esos años, y estamos hablando que esto fue posterior al diluvio, en esos años se empezaron a hacer experimentos genéticos entre seres humanos y animales. Y los resultados obviamente fueron desastrosos porque genéticamente es incompatible el desarrollo de una vida de un animal con un ser humano. Y esto también tiene que ver un poquito en relación con la reproducción según su género, con lo que vimos hace años atrás con la famosa oveja Dolly en Inglaterra, que fue la primera oveja clonada y que, aunque duró muy poco tiempo de vida esta oveja, siguieron intentándolo varias veces, pero la verdad es que nunca pudieron mejorar lo que tenían el problema, que después de un cierto tiempo empezaba a manifestar trastornos genéticos que los llevaba a una muerte lenta y a una muerte dolorosa. ¿Y por qué? Porque entendemos que jugar o experimentar con el ADN, con la parte genética, de manera no natural, es decir, con intervención humana, altera no solamente la obra de Dios, sino que rompe también este mandamiento de que las especies tienen que reproducirse según su género y como Dios hizo que se reprodujeran. Y toda reproducción que se haga en un laboratorio no es una reproducción natural. Y ante eso también nuestra iglesia tiene encíclicas que nos enseñan sobre la fertilización asistida, sobre los niños probetas que se llaman también, y obviamente a través de los anticonceptivos o mal llamados anticonceptivos, porque en el fondo son abortivos, y la iglesia entonces que viene siendo la parte del magisterio, la que nos va a instruir también cómo nosotros, siendo hijos de Dios y declarándonos también buenos católicos y fieles católicos, es que nosotros tenemos que cumplir con este mandato del Señor de unirnos según nuestro género. Otra cosa que nos va a demostrar el campo de la biología es que hay 4 tipos de carnes. El apóstol Pablo va a decir que no toda carne es la misma carne, sino que una es carne de hombre, otra de las bestias, otra de los peces y otras de las aves. ¿Y qué quiso decir el Señor con revelarle a San Pablo estos 4 tipos de carne? Es que cada una de ellas tiene una composición bioquímica y genética totalmente diferente. Y esas diferencias es la que nosotros tenemos que mantener y no podemos nosotros darnos, ¿cierto?, la atribución que tiene Dios de empezar a, a jugar, como hoy día se hacen en experimentos genéticos, con lo que Dios ha creado.
tanto en el ser humano como también en lo que se llama las bestias. Mucha también argumentación hay en relación con la teoría evolucionista. Y Primera de Corintios 15:39 nos dice claramente que una carne es de los hombres y otra carne es de las bestias, es decir, su material genético y su composición bioquímica es totalmente diferente una de la otra. Y este solo versículo echa por tierra lo que los científicos han denominado la teoría de la evolución, en la cual dice que el hombre desciende del mono. Y eso es total y absolutamente imposible porque el mono jamás va a poder alcanzar el desarrollo que tiene el ser humano, porque bíblicamente solamente al ser humano Dios los creó como imagen y semejanza de Él mismo. ¿Y qué significa imagen y semejanza del mismo? Es que nosotros tenemos raciocinio, tenemos voluntad y tenemos inteligencia. Y obviamente los animales, el grupo que corresponde a las bestias, ellos no razonan, porque las bestias actúan solamente por instinto. Entonces es imposible que nosotros descendamos del mono, además que también ser imagen y semejanza de Dios, significa que nosotros tenemos también, o en el fondo, mejor dicho, Dios comparte con nosotros algunos de sus atributos, porque Dios tiene atributos que lo hacen ser Dios por sobre todas las cosas, pero algunos de esos atributos Él los comparte con nosotros, como el atributo del perdón, el atributo de la caridad. Pero, por ejemplo, el atributo de su omnipresencia, es decir, de tener un conocimiento de todo lo que sucede en el mundo al mismo tiempo, nosotros no lo tenemos. O el atributo de su justicia, nosotros tampoco lo tenemos a causa del pecado, ¿ya? Y esos atributos, Él solo los comparte con la raza humana, pero no los comparte con los otros tipos de creación como vienen siendo las bestias, los peces y las aves. Otro punto que también la biología nos va a demostrar de que la Biblia es el libro de los libros, es porque en la misma escritura declara que hay un creador quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Otro punto es que la materia no puede volverse vida ni tampoco otorgar vida a un objeto que no tiene vida. Me explico. Por ejemplo, una roca. Vemos nosotros una montaña rocosa, que a lo mejor a sus pies tiene un bosque, tiene un río, pero nosotros jamás vamos a ver que esa roca, que es un objeto inanimado, es decir, que no tiene vida, se transforme por sí misma en una mansión lujosa. Porque la única manera que esa roca se transforme en una casa es que esa roca necesita que sea intervenida por alguien que tenga vida, porque un objeto sin vida no puede hacer absolutamente nada, ¿ya? Y algunos, por ejemplo, ateos naturalistas, dicen que la materia es responsable de todos los cambios. Y esto, cierto, está totalmente en contra de lo que Dios dice. O sea, hoy día esto sería una falsa teoría. ¿Por qué? Porque como les decía, imagínense, esta foto de aquí arriba es el mármol. Ese es un mármol en bruto. Pero este mármol,
aunque pasen siglos, jamás va a llegar a este mármol que es inanimado la concepción y la idea de convertirse en una estatua, en una escultura, como por ejemplo una escultura de Miguel Ángel, como la Piedad, por ejemplo, jamás le van a hacer al mármol, que es un tipo de roca, de piedra, convertirse por sí misma en algo tan maravilloso como es la cultura de la piedad que hizo Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque la materia no es inteligente. La materia no es superior. ¿A quién? A la mente, al ser humano. Y porque la materia no es eterna. Porque imagínense que caiga sobre estas rocas, ya sea el mármol o esta roca que puse yo aquí abajo, caiga, por ejemplo, un meteorito, la va a destruir eternamente. Pero en el caso de los seres humanos, aunque a nosotros nos llegue la hora de nuestra muerte y ya no podamos estar físicamente en esta tierra, nosotros somos seres eternos porque nuestra alma y nuestro espíritu no mueren, sino que se mantienen con vida por y para la eternidad. Entonces, la palabra de Dios dice que la vida proviene de la vida. Y esto lo anunció mucho antes de que el hombre hoy día llegase a esta conclusión científica. Y aquí yo puse un cuadro con todo lo que hemos visto, principalmente de los principios científicos, que son las evidencias externas de la infalibilidad y que demuestra, ¿cierto?, o coloca a la escritura por sobre cualquier otro libro, donde les voy poniendo, ¿cierto?, el principio científico, las fechas de descubrimiento y a la vez la referencia bíblica. Porque todo esto, como lo vimos la clase anterior, sirve ¿para qué? Para también nosotros, cuando tengamos conversaciones con personas que son ateas o que la verdad no valoran a la escritura o están en búsqueda de conocer la verdad de Dios, se tengan estos argumentos que demuestren que la palabra de Dios está por sobre todo, cualquier otro libro que haya sido escrito y que también demuestra de que este libro no fue escrito por una voluntad de hombre, sino que ha sido escrito por una voluntad divina. Así que eso yo se los voy a dejar, no los voy a leer todos, ya, pero los voy a dejar porque ustedes saben que se manda en el PDF para que le queden para ustedes. Y entonces pasamos al punto 2 de esta primera unidad, que se llama la Biblia como pretexto. Para los creyentes, y creyentes, cuando hablo creyentes me refiero a los judíos y cristianos, porque creen en Dios, aunque no de la misma manera, la Biblia es palabra de Dios. Para el judío, aunque el judío tiene solamente la mitad de la Biblia, es decir, tiene solo el Antiguo Testamento, pero no tiene los 46 libros, solamente tiene los 39 libros, al igual que la Biblia protestante, el Antiguo Testamento protestante, ellos a su Biblia le llaman Tanaj, ¿ya? Y los cristianos, cristianos católicos, tenemos nuestra Biblia que se compone de dos partes, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, donde tenemos 73 libros, y lo que son los cristianos protestantes, ellos tienen una Biblia con 66 libros, donde el Antiguo Testamento tiene 39, al igual que la Biblia judía, y el Nuevo Testamento tiene los mismos libros que la Biblia católica, que son 27. Y obviamente para los creyentes es a través de la palabra de Dios, en la cual Dios mismo se revela al hombre y manifiesta su voluntad de salvar a la humanidad caída. Para los historiadores,
la Biblia simplemente es un viaje al pasado. Para los arqueólogos es un mapa de la antigüedad, porque entrega muchos datos, ya que después con los descubrimientos que han hecho de civilizaciones antiguas, se han corroborado, pero primeramente se tuvieron conocimiento de ellas a través de lo que la Biblia decía. Para los filólogos, simplemente es una obra literaria. Para unos y otros, dice, la Biblia es el libro por excelencia de nuestra cultura occidental, y para otros también es una obra llena de misterio y enigma, porque no podemos negar de que la palabra de Dios, muchas personas la buscan simplemente porque lo encuentran un libro misterioso y les llama la atención todo lo que no entiendan, todo lo que presenta como enigma, y se dedican solamente a buscar eso, pero no buscan al autor de ese libro, que es Dios. Durante los siglos, la Biblia ha sido utilizada tristemente como disculpa. ¿Y como disculpa de qué? De todas las muertes a innumerables personas a través de la historia, y que usando la Biblia como escudo se han atribuido el asesinato de millones de hombres y mujeres, como lo que pasó, por ejemplo, con las cruzadas, que el propósito de las cruzadas era bueno, pero la forma en que se llevó a cabo las cruzadas fue horroroso. Lo mismo pasó con la conquista no solamente de América, sino que también tenemos que ver cuando los ingleses, por ejemplo, llegaron a África y levantaron sus colonias, o a la India levantando sus colonias, con todo lo que trajeron ellos como consecuencia de esta conquista sobre esos pueblos y naciones que eran nativas de aquellos lugares. Y tampoco podemos negar que hoy día, por ejemplo, los judíos se encuentran tristemente en guerra con los palestinos, y desde el año 1948, donde se les entrega a ellos un terreno que era ocupado por palestinos y se lo entregan a los israelitas, que desde entonces, desde ese año 48, en ese lugar no hay paz, porque constantemente hay muertes de un lado, hay enfrentamientos de uno y de otro lado, y donde han perdido la vida tanto del lado palestino como del lado judío, y que en el caso de los israelitas, ellos respaldan esta usurpación de terreno que hicieron a los palestinos a través de la palabra de Dios. Y no significa de que la palabra de Dios tenga estas indicaciones, sino que tristemente es la mala hermenéutica, la mala interpretación que se ha hecho de las escrituras, que ha llevado al hombre a cometer estas barbaries, teniendo como estandarte a la palabra de Dios. Pero hay que dejar en claro de que esto no es que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, promueva esto, porque entonces Dios estaría mintiendo y no sería Dios si Él, cierto, mandara a mandar a abusar o a cometer este tipo de barbaridades con otros seres humanos que han sido creados a imagen y semejanza de Él. Simplemente esto sucede porque hay, vuelvo a decir, hay una mala interpretación, una mala hermenéutica del contenido del libro sagrado. Los cristianos también mataron por discrepancias en interpretación, sobre todo en el periodo de la Reforma. Nosotros tenemos que entender que la Iglesia Católica
ha tenido un cisma que ha traído harto dolor y perjuicio a la Iglesia, y que ese cisma fue producido por Lutero. Primeramente, Lutero nunca quiso destruir o dañar a la Iglesia, porque él, cuando pegó las 95 tesis, él lo que quería era hacer una reforma, pero tristemente, por una mala interpretación, él entonces se aparta de la Iglesia católica y comienza una persecución. Yo aquí puse, por ejemplo, que en el año 1525 Lutero escribe a los nobles. ¿A cuáles nobles? A los nobles alemanes, porque Lutero era alemán. Dice: matad cuantos campesinos podáis, y era pegue degüelle quien pueda. Feliz si mueres en ello, mueres en obediencia a la palabra divina. Y más de 100.000 labriegos perecieron. En 1530, en uno de los comentarios que él hace a los Salmos, Lutero aconsejaba a los gobernantes que aplicaran la pena de muerte a todos los herejes, es decir, que la persecución hacia los católicos parte, digamos, después del Imperio Romano, vuelve a aparecer con Lutero, y que después se va a unir Calvino, que Calvino, al igual que Lutero, fueron monjes católicos, y Calvino también, él va a decir que no tiene que haber caridad a las personas que practican o creen en las supersticiones, ¿ya? Y sería mejor que se asesinen a todos los obispos, fíjese, a todos los obispos y a todas las fundaciones y los claustros. Tristemente, cuando vino la Reforma Protestante, y como les digo, a través de discrepancias por la interpretación, muchos que se unieron a Calvino, entre ellos muchos religiosos, lo que les mandó a hacer Lutero fue que esos monjes que dejaban el catolicismo y se convertían a la fe protestante formaran familias, se casaran y tuvieran hijos. Y no encontraron mejor manera de encontrar mujeres que asaltar los conventos y los claustros, donde no solamente violaron a las religiosas, sino que a muchas de ellas las sacaron y las obligaron a casarse con ellas. En todos los países protestantes hubo persecución, no solamente a la Iglesia Católica, sino que también a otros grupos como los hugonotes, los valdenses, los albinenses y otros pequeños grupos, digamos, que no tenían, salieron también de la Iglesia Católica, pero no hicieron este cisma, no produjeron este cisma ni tampoco este actuar. Pero principalmente en Alemania y Francia, en Alemania con Lutero, en Francia con Calvino y en Suiza con Zwinglio, es donde nosotros vamos a ver el mayor derramamiento de sangre hacia todos aquellos que no aceptasen la fe protestante. Es decir, que la intolerancia religiosa parte tristemente con estos tres personajes de la Reforma a mediados de 1500. Y también no podemos negar que la Inquisición católica también llevó a la muerte a muchas personas. Pero a la diferencia de lo que hizo la Inquisición católica, la manera de actuar de Lutero, de Zwinglio y de Calvino,
es que el actuar de la Inquisición católica fue con caridad, no fue con odio, como en el caso de la Inquisición, si podríamos llamarle de esa manera, a todo lo que hizo la Reforma Protestante. Nosotros dentro del mundo cristiano tenemos al católico, al judío, y entre comillas hoy día también se agrega el islam. Y por el islam, que ellos creen en un Dios que es Alá, que nada tiene que ver con el Dios que habla las escrituras, ellos también han asesinado y matado a mucha gente. Nosotros vemos en las noticias, ¿cierto?, como ellos se inmolan sin importarle que hayan niños o sean personas inocentes. Son extremistas, ya como los talibanes, por ejemplo, los grupos Hamas, y todos ellos que atentan contra la vida de otro ser humano y se respaldan en un canon religioso, que es el Corán, y que el Corán tiene algunas verdades, pero que son las mínimas. Y en el caso del judaísmo, como les decía, ellos solamente tienen el Antiguo Testamento, porque como ellos no creen que Jesucristo es el Mesías, que tanto habla el Antiguo Testamento, que Jesucristo es el Redentor, entonces ellos el Nuevo Testamento no lo consideran, y por eso que también le tienen mucho odio a los que somos cristianos, ¿ya?, a los que creemos en Cristo. De hecho, una amiga fue ahora en febrero a una peregrinación a Tierra Santa, y cuando ellos pasaron, hicieron el Vía Crucis, y muchos judíos pasaban a su alrededor, a ellos los escupían y los insultaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando y entregando un culto a Jesucristo, cosa que para ellos Jesucristo es simplemente un falso, no es ese Dios prometido. Y bueno, la Biblia es una biblioteca de libros. El conjunto de esta agrupación de libros es lo que nosotros le llamamos Biblia, y que este canon, que es religioso y a la vez literario, porque nos va narrando, ¿cierto?, las historias, ha configurado lo que nosotros conocemos como la historia de nuestro mundo y la historia de la humanidad. Yo aquí puse algunas traducciones o algunas Biblias que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Y antes de pasar al siguiente punto, aquí quiero darles a conocer dos libros. El primero, que se llama Imperiofobia y Leyenda Negra, que fue escrita por María Elvira Roca Barea, que ella, pese a nacer en una familia masona, de masones y republicanos, ella hace un estudio, porque ella es historiadora, y ella en este libro va a demostrar que la Inquisición católica, como se cuenta hoy día, no es 100% verídica. Por lo tanto, ella en este estudio va a reivindicar lo que la Inquisición realizó, no solamente en Europa, sino que principalmente en España, porque tenemos que entender que en España es donde la Inquisición tuvo más poder, digamos, se mantuvo más años en relación a lo que fue el resto de Europa. Y también este otro libro, que se llama Falso Testimonio, es bastante interesante porque el autor de este libro es un protestante, y el protestante va a defender a la Iglesia Católica, es decir, va a plantear todos los gastos
como hoy día se ha enseñado en la historia, que fue la Inquisición católica, y con el estudio historiográfico que él hace, va a llegar a la misma conclusión que María Elvira Roca, que simplemente son leyendas negras para así colocar sobre la Iglesia Católica una estela de oscuridad, y las personas, por el solo hecho de conocer o de saber de esta violencia con la cual actuó la Iglesia Católica con la Inquisición, dejen la Iglesia, si es que ya pertenece, o simplemente la desprecien y no quieran saber nada de ella. Pero fíjense que aquí yo les puse un libro de una persona que es masón, que pertenece a la masonería, y un historiador protestante que van a reivindicar a la Iglesia Católica y van a demostrar que la Inquisición que llevó a cabo la Iglesia Católica era un juicio de caridad. Por ejemplo, Rodney Starr va a hablar que las torturas, entre comillas, las cuales fueron sometidos los acusados, porque no todos los acusados eran torturados, solamente la tortura duraba 15 minutos. Y no como lo cuenta la historia secular, que eran días y semanas a los cuales eran sometidas las personas. Y ambos autores van a entregar en sus libros un dato que es tremendamente lapidario para la Iglesia protestante, porque esa cantidad de muertes que se le atribuye a la Iglesia católica es un número que es atribuible solamente a la Iglesia protestante por la verdadera, entre comillas, carnicería, lo voy a decir de manera coloquial, llevó a cabo en Europa contra todos aquellos que no querían convertirse al protestantismo. Pasamos entonces al tercer punto de la primera unidad y último de esta primera unidad, que tiene que ver con tradición e identidad. Nosotros sabemos que nuestra iglesia tiene 3 pilares en el cual se sostiene nuestra fe. Primero, la Sagrada Escritura. Segundo, la tradición. Y tercero, el magisterio. Y primeramente voy a citar un pasaje de el apóstol Pablo que dice: entonces, hermanos, permaneced firmes y aférrense a las tradiciones que nos enseñaron, ya sea de boca en boca o mediante escritura. Este versículo está mal traducido en las Biblias protestantes. En las Biblias protestantes dice: entonces, hermanos, permaneced firmes y aférrense a las doctrinas. Pero en el griego koiné con que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra que en la Biblia Reina Valera dice doctrina corresponde a la palabra tradiciones. Porque en el Nuevo Testamento también nosotros vamos a encontrar versículos o pasajes de la Biblia que van a hablar de la tradición judía, como por ejemplo en el libro de Judas o en la carta de Judas se dice que el arcángel Miguel luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y resulta, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento
al libro del Éxodo, donde nos narra la muerte de Moisés, en el Éxodo simplemente dice que el cuerpo de Moisés no fue enterrado por ningún israelita, sino que fue enterrado por Dios mismo. Pero jamás habla de lo que el apóstol Judas Tadeo, dice en su carta de que el arcángel Miguel y Satanás lucharon por el cuerpo de Moisés. Lo mismo San Pablo en una de sus cartas va a hablar acerca de los magos de Egipto. Va a dar sus nombres, Janes y Jambres. Y si nosotros nuevamente nos vamos al Éxodo, nos vamos a encontrar que simplemente habla de los magos de Faraón, pero nos dan sus nombres. Igualmente San Pablo va a hablar y va a citar parte de un poeta griego que era muy conocido y que formaba parte también de la formación o la tradición judía, porque tenemos que entender que la tradición judía no solamente formaba al judío en lo que es la ley mosaica, sino que también los educaba de acuerdo a los estudios contemporáneos a su época. Por ejemplo, Pablo no solamente recibió una educación judía, también recibió una educación romana, porque estaba en el Imperio Romano, pero también una educación griega. Por lo tanto, tenían una cultura, pero tremenda. Y una de las cosas que más a los hermanos separados le produce problemas, justamente, es con esta palabra que dice tradición. Porque para el hermano separado, el hermano protestante, la tradición es solamente palabra o enseñanza humana. Pero la tradición que tiene la iglesia hace referencia ¿a quiénes? A los padres apostólicos o a los padres de la iglesia. Recordando que los padres de la iglesia son los que sostuvieron la fe de Jesucristo, no solamente en el periodo de la persecución, sino que también desarrollaron el dogma que hoy día tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que está contenida en su magisterio. Y los padres de la Iglesia nacen cuando los mismos discípulos de Cristo van a tener ellos también sus discípulos, como ellos comienzan a enseñar la verdad de Cristo, van a tener personas que les siguen. Y esos son los discípulos de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Y esa enseñanza que se transmite, que se transmitió de Cristo a los apóstoles y de los apóstoles a los discípulos, son la que estos discípulos mantuvieron cuando la iglesia comenzó a ser perseguida e hizo que la iglesia se mantuviera vigente e iluminando al mundo en esos 3 siglos de persecución, hasta que a finales del siglo IV recuperan ya totalmente la libertad por medio de decretos y mandatos del Imperio Romano. Dice, lo que los apóstoles entregaron incluye todo lo que contribuye a la santidad de la vida y aumenta la fe de los pueblos de Dios. Y así la Iglesia en sus enseñanzas, vida y adoración perpetúa y extiende a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que ella cree. Entonces, lo que la Iglesia es hoy día no es solamente por lo que está contenido en la palabra de Dios, porque tenemos que entender de que muchas cosas que el Señor Jesucristo enseñó y dijo
no quedaron registradas en la escritura. Y eso que no quedó registrado en la escritura, sino que lo registraron los mismos apóstoles, que después transmitieron en enseñanza y siguieron registrando los discípulos de los apóstoles, es de donde van a ser entonces la patrística y la patrología que forman la tradición de la iglesia. Lo que podemos decir de que la tradición entonces viene siendo una verdad divina, pero una verdad oral. Y el pueblo judío también tiene una tradición oral, porque ellos tienen la tradición escrita, que es la Tanaj, que es la palabra de Dios, ya el Antiguo Testamento, y la palabra, perdón, y la tradición oral, ellos le llaman la Mishnah. Y la Iglesia Católica tiene la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, ya, que está divinamente inspirada, tiene a la tradición, que es el comunicado ya es oral de Cristo a los apóstoles, ¿ya?, de manera directa o por inspiración. Por lo tanto, los instrumentos de los cuales se valió la Iglesia para transmitir esta tradición, estas enseñanzas que nacen en Cristo, pero que no todo quedó registrado y que la Iglesia lo ha mantenido a través de todos estos siglos, son, por ejemplo, la Sagrada Liturgia, las profesiones de fe, los escritos de los padres de la Iglesia, que se llaman patrología, la práctica que tiene la Iglesia, las actas de los mártires y también los monumentos arqueológicos. Entonces, la tradición que sigue la Iglesia es una tradición divina. ¿Por qué divina? Porque nacen en las enseñanzas de Jesucristo, pero que no pudo quedar contenida en el libro sagrado, porque si se hubiese escrito, como dice el apóstol Juan en su evangelio, si se hubiese escrito todo lo que el Señor Jesucristo enseñó en su ministerio, no habría biblioteca en el mundo que pudiese contener todo lo que Él entregó. Y eso es lo que los hermanos separados no entienden, porque ellos piensan que tradición significa simplemente enseñanza de hombre, que no viene de Dios ni que está inspirada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí yo les puse aquí esto está sacado de una catacumba de Roma, donde esta A en griego significa alfa, que es la primera letra del alfabeto, la W, que es el omega, que es la última, alfa y omega, de la cual el apóstol Juan nos va a hablar en el Apocalipsis, y que hace referencia el alfa y el omega del Apocalipsis a la persona de Jesucristo. Y nosotros vamos a ver que debajo de esta X hay como una P. ¿Y qué significa? Esto era considerado un monograma, que está formado, como dice, por dos letras del abecedario griego, ¿ya? Y que superpuestas, estas de acá, la X, Ji, y la P, Ro, son las primeras letras de la palabra Cristo. Entonces aquí dice alfa y omega, principio y fin. ¿Es quién? Es Jesucristo. Esto, por ejemplo, es tradición oral, porque todos los cristianos que vivieron en la persecución y habitaron las catacumbas romanas, ellos no tenían el Nuevo Testamento, tampoco tenían el Antiguo Testamento impreso como lo tenemos nosotros. Todas las enseñanzas acerca de Jesucristo, ellos las recibieron de manera oral, con esta transmisión que se hacía de generación en generación. Y en base a esa enseñanza oral o tradición oral acerca de Cristo, es que ellos
conformaron este monograma. Y también van a ser, por ejemplo, este pez, que va a significar también que son cristianos y con los cuales se reconocían. La tradición tiene una doble dimensión. En primer lugar, la tradición se va a referir al conjunto de verdades divinamente reveladas que hace referencia a la fe y a la moral, que fue comunicado primeramente por Jesucristo y luego a través de los apóstoles, y de las cuales se mantuvo, ¿cierto?, vigente y se mantuvo entregándose a la iglesia. ¿A través de quiénes? A través de los obispos. Recordemos que nuestra iglesia, la autoridad máxima que tenía eran obispos. El papado, como hoy día lo conocemos, surge como tal, como nombre y como reconocimiento en el siglo IX. Antes del siglo IX, nunca nadie usó el nombre papa, sino que eran obispos, incluyendo el obispo de Roma, que luego, a finales del siglo VIII, casi comienzo del IX, se va entonces a pasar a este título de papa, que se mantiene hasta el día de hoy y que tiene que ver con el obispo que se va a quedar en Roma y que va a ser, ¿cierto?, la cabeza visible de toda la Iglesia Católica. ¿Y por qué se produce en el siglo IX? Porque en el siglo IX comienza a haber una diferencia, ya comienzan a haber unas discrepancias entre la Iglesia Católica de Occidente de la Iglesia Católica de Oriente, que va a llegar a su separación en el siglo XI. Hasta ese momento la iglesia era conocida simplemente como Iglesia Católica Apostólica. Y cuando se separa la Iglesia de Oriente de Occidente, entonces ahí recién apila el título de romana, nuestra Iglesia Católica, y que significa la Iglesia de Occidente. Y la Iglesia de Oriente va a apilar el título de ortodoxa, ¿ya? Y ahí entonces se genera esta separación de la iglesia, aunque la iglesia ortodoxa mantiene muchos de los dogmas del catolicismo, pero una de sus grandes diferencias es que los sacerdotes se casan y tienen familias, y que ellos consideraban que la silla, digamos, principal de la iglesia o la cabeza principal tenía que estar en Constantinopla o Jerusalén, porque de ahí había nacido el Señor Jesucristo, y en cambio la iglesia de Occidente decía que tenía que estar en Roma, porque en Roma estuvieron los dos más grandes apóstoles de nuestro Señor, que fue San Pedro y San Pablo. En segundo lugar, la tradición también funciona como un criterio infalible de interpretación sobre una doctrina. Es decir, que toda la doctrina que tiene nuestra iglesia no solamente ha nacido por una interpretación de la escritura, sino que la interpretación que se pueda sacar de la escritura se compara con lo que los padres de la iglesia han dicho referente a los dogmas que contiene nuestro magisterio. Y si ambas concuerdan, entonces se aprueban y se dejan dentro del magisterio, que eso en el fondo es lo que hacían los concilios. Los concilios, por ejemplo, el concilio de Nicea del 325, donde se va a desarrollar
y a estipular el dogma de la Santísima Trinidad, este concepto de la Santísima Trinidad viene de una tradición oral. Ya en ese año 325 ya había un canon, estaba establecido el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento se establece más o menos entre el año 155 después de Cristo al año 180. Hay algunos que lo tiran más hacia el 180 y otros que los tiran del 170 un poquito hacia abajo. Pero allí aparece el primer canon del Nuevo Testamento y es en el Nuevo Testamento donde se hace también referencia a la Santísima Trinidad. Y allí entonces va a ser San Atanasio quien va a defender este postulado de la Santísima Trinidad, que comparado con lo que las enseñanzas del Nuevo Testamento, al ver de que no había ninguna discrepancia, sino que al contrario había concordancia, había compenetración, había sustentabilidad, entonces ese año se deja establecido el dogma de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, en la tradición podríamos decir que sirve como regulador de la fe de la Iglesia. ¿Y por qué es el regulador? Porque justamente la tradición precede a las escrituras en tiempo. Imagínense, el Señor Jesucristo, aproximadamente año 35, Él es crucificado. Desde el año 35 en adelante nace la Iglesia de Cristo. Va a pasar desde antes de mediados del siglo I, siglo II y siglo III perseguida, incluso perseguida hasta casi comienzos del siglo IV, pero ya totalmente en libertad y establecida con garantía y con libertad de culto, queda en el año 382. Por lo tanto, hasta ese año, aunque había un canon del Nuevo Testamento, todo lo que se enseñaba de la Escritura y se enseñaba de Cristo era simplemente de manera oral, porque va a ser después, en el siglo IV, es decir, en los 400, donde San Jerónimo va a traducir del griego al latín, que era la lengua del Imperio Romano, la Biblia. Entonces, antiguamente quienes tenían el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento solamente estaba en griego, porque el único Antiguo Testamento que circulaba durante la vida del Señor Jesucristo era la Septuaginta, que la Septuaginta es la primera traducción que se hace de la palabra de Dios, en este caso del Antiguo Testamento, que se pasa del hebreo al griego. Y por las distintas deportaciones e invasiones que tuvo Israel con Babilonia, con persa, con medo-persa, con griego e imperios romanos, ellos pierden el idioma hebreo. Ellos se dejan de hablar el idioma hebreo porque adoptan el lenguaje de los imperios que lo conquistan. Y la lengua que se hizo universal, no solamente en el imperio griego, sino que incluso estando el imperio romano, el idioma griego no desaparece dentro del imperio romano, es justamente el griego, que era el griego común, el griego koiné. Por lo tanto, todas las lecturas que se hacían de la palabra de Dios eran en griego, no eran en hebreo. Y como el hebreo se perdió,
por las distintas invasiones que sufrieron, va a nacer un hebreo que quedó solamente oral, pero no escrito, y que ese va a nacer el siglo V, finales del siglo V y durante el siglo VI a través de los masoretas, que es el hebreo que hoy día se conoce y que se tiene en escritura de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos a tener recién el Nuevo Testamento escrito como a mediados del siglo V, pero la enseñanza que se mantuvieron oralmente y que se llama tradición, eso parte desde la misma muerte del Señor Jesucristo o del nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Por eso que la tradición precede a la escritura, pero a la escritura no como revelación de Dios, sino que a la escritura como libro, como hoy día nosotros tenemos la Sagrada Escritura en nuestras manos. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras se deben a la tradición. ¿Pero en qué se debe a la tradición? En que no se alteren las verdades contenidas en ella. Y ese es el problema que tienen los hermanos separados. Como ellos desprecian y desconocen la tradición, ellos sacan interpretación de los pasajes de la Escritura y la transforman en dogmas de fe. Y eso hace que solamente nosotros acá en Chile tengamos más de 4.000 denominaciones protestantes y que ninguna de ellas es igual a otras porque cada una de ellas tienen interpretaciones totalmente distintas de los dogmas o enseñanzas que están contenidas en la Biblia. Entonces la tradición que tiene la Iglesia Católica es tal como decía más arriba, es una regla de fe, es decir, nos permite movernos dentro de lo que realmente el Señor Jesucristo enseñó y la Iglesia mantuvo, ¿ya? Y una de las tradiciones que mantiene nuestra Iglesia, por ejemplo, en las iglesias, son los vitrales, donde los vitrales que adornaban nuestras iglesias, también a través de ellas se narraban estas verdades que el Señor Jesucristo había enseñado. La tradición versus la Sagrada Escritura. Aquí me quiero detener un ratito porque varios me han preguntado sobre la primacía de la Escritura o la primacía de la tradición. Dije anteriormente que la tradición apostólica es el mensaje que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo y que fue transmitido oralmente a los apóstoles. Por lo tanto, no es una tradición humana y eso obviamente la coloca en un nivel superior. Aquí voy a poner una cita referente a lo que San Pablo va a decir en cuanto a las tradiciones. Dice así que yo mismo, dice, recibí esta tradición que a su vez les he transmitido. Es decir, él también recibió oralmente las enseñanzas de Cristo y esas enseñanzas que él recibió oral, él las escribió en sus cartas y las mandó a las diferentes iglesias que se fueron levantando cuando ellos cumplieron, ¿cierto?, este mandato de ir y predicar por todo el mundo. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros nos vamos a encontrar con cartas de San Pablo dirigidas a los corintios, que eran una ciudad griega, a los filipenses, a los colosenses, que es la ciudad de Colosa. Ya vamos a Tesalónica, o tesalonicenses, que es la ciudad de Tesalónica. Nos encontramos en el Apocalipsis que el apóstol Juan le va a escribir a la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Que son las ciudades o lugares donde estaban estas iglesias, y en la cual a esas iglesias los apóstoles, ya sea Pablo,
Pedro, Juan, Santiago, Judas principalmente, van a escribir estas enseñanzas que ellos recibieron de manera oral. Y van a ser cartas que van a estar dirigidas a iglesias en particulares, pero también van a haber cartas que van a estar dirigidas a todas las iglesias, y por eso se llaman cartas universales dentro del mismo Nuevo Testamento. Pero solamente la Biblia dice, proclamada oralmente, fue puesta por escrito, que es lo que yo les decía recién. Y el apóstol Juan va a decir, Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Y eso lo declaró el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 25. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, tiene un primado. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios. Dios es quien le puso a los autores o a los escritores lo que tenía que escribir. ¿Ya? La escritura, dice, no puede verse nunca separada de la vida misma de la iglesia. Y también la tradición de la iglesia, obviamente, y su magisterio, nos indican el primado de la Sagrada Escritura. Yo aquí les puse un sitio para que ustedes lo revisen, en el cual justamente la Congregación para la Doctrina de la Fe nos da el orden correcto que tiene la palabra, la tradición y el magisterio dentro de nuestra Iglesia católica, apostólica y romana. Cuando nosotros alteramos ese orden, obviamente alteramos la verdad de Cristo. ¿Ya? Y como era muy largo para verlo, yo se los puse allí para que ustedes lo revisan, y simplemente estos 3 puntos de acá, yo rescaté, que para mí eran los más primordiales, para ustedes entendieran que si hablamos de lugar, primero es la Sagrada Escritura, segundo viene la tradición y tercero viene el magisterio de la fe. Entonces la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque ambas surgieron de la misma fuente. La palabra de Dios viene de Dios mismo, y la tradición oral nace, o la tradición de la iglesia nace de las enseñanzas orales del Señor Jesucristo durante su ministerio. Por lo tanto, una y otra se hacen presentes y fecundan el misterio de Cristo en la iglesia. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita al Espíritu Santo, y la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. Por lo tanto, la identidad católica, o la identidad de nuestra Iglesia Católica, está protegida por la tradición, porque es a través de la tradición que la Iglesia va a conformar su doctrina, y por ende la vida no solamente religiosa, sino que la vida también de adoración, la cual va a perpetuar y a transmitir a cada generación todo lo que ella es y todo lo que ella cree, nos dice el catecismo de nuestra iglesia. Igualmente, la tradición exige obediencia del hombre. ¿Por qué obediencia? Porque hay una autoridad divina detrás de las verdades
que no solamente están contenidas en la Sagrada Escritura, sino que también en la tradición oral, siendo la Iglesia el depósito de esta fe, el depositum fidei, ¿ya? El concepto de depositaria de la fe significa que Dios ha confiado a la Iglesia todo el contenido de Él mismo. Se ha mostrado la revelación de quién es Él, de quién es el Hijo, de quién es el Espíritu Santo, están depositadas en la Iglesia. Por lo tanto, todo lo que nosotros aprendemos dentro de la Iglesia tiene que estar siempre en este orden: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Porque todo lo que aprendemos nosotros de la Iglesia y en la Iglesia es nuestra posesión, es nuestro dogma de fe, es lo que nosotros creemos y a la vez lo que nosotros transmitimos en cuanto a lo que el Señor nos ha dado para nosotros como Iglesia. En resumen, entonces, podemos decir que la Iglesia no solamente saca de la Escritura toda la revelación divina, sino que también la tradición y la Sagrada Escritura en conjunto constituyen el único depósito sagrado de la palabra de Dios. Y el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, porque toda la interpretación que sale de la Sagrada Escritura se compara con lo que la tradición enseña a través de los padres de la Iglesia, y ambas cosas, ambas revelaciones, van a dar origen entonces a la verdad que está contenida en el magisterio. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan de Dios, están íntimamente unidos, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno en su carácter o en su función, y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen entonces eficazmente a la salvación de los hombres. Y aquí les quiero poner un poquito acerca de los escritos de los padres de la Iglesia. Sabemos que los padres de la Iglesia son los primeros testigos de la tradición y que van a ser los discípulos de los apóstoles. Y ellos son el primer eslabón en la cadena de la transmisión de esta revelación. Entre los primeros 2 siglos vamos a tener 3 importantes libros de la tradición. La Didache, escrito de estos primeros discípulos de los apóstoles, que en este caso yo coloqué a Clemente de Roma, que él también va a escribir cartas a los Corintios, igual que San Pablo, y el Pastor de Hermas. En el siglo II, casi al final, van a aparecer los primeros apologistas o defensores de la fe. Porque tenemos que recordar que ya en el tiempo del Señor Jesucristo existían los agnósticos. Y en el siglo II, que viene siendo del siglo 100 hasta el 199, es el siglo II, no solamente van a seguir los agnósticos, sino que se van a adherir van a ir apareciendo otras herejías ante las cuales la Iglesia se va a levantar, va a alzar su voz, ¿ya?, para defender la verdad de Jesucristo. Y entre ellos, por ejemplo, vamos a tener a Ireneo de Lyon,
a Tasiano, ya, a San Justino, a Teófilo de Alejandría, que son como los más principales. Entre el siglo III y el IV, es decir, entre el año 200 hasta finales del 300, van a aparecer escuelas, tanto en Oriente como en Occidente. En estas escuelas, que van a ser las escuelas teológicas, ¿ya? Van a desarrollarse y a formarse el, la, aquellos padres, aquellas personas que van a llegar a formar parte de lo que hoy día conocemos como los padres de la iglesia, donde principalmente nacieron como escuelas filosóficas, ya sea por la influencia aristotélica o platónica, es decir, de Aristóteles o Platón e incluso de Sócrates, pero que en base a toda la filosofía que ellos desarrollaron, llegaron al conocimiento de la verdad. Porque dentro de la filosofía, en la cual no toda la filosofía es mala, hay una filosofía, entre comillas, buena, pero es una filosofía que tiene que ver con la moral, en la cual se puede llegar a demostrar filosóficamente, es decir, por raciocinio, ya por fundamentos de razón, la existencia de Dios. Y eso a lo largo de la historia ha llevado a muchos filósofos a abandonar, entre comillas, el ateísmo con el cual ellos entraron a la filosofía y descubrieron y conocieron a Dios, como es el caso siglo XX de Dietrich von Hildebrand, que era un filósofo alemán ateo, pero que fue discípulo de Husserl, filósofo de a comienzos del siglo XX, quien desarrolló la fenomenología y en la cual entra Dietrich von Hildebrand a estudiar fenomenología y allí se encuentra con Dios mismo y él renuncia a todo su ateísmo, se convierte al catolicismo y entonces él comienza a defender la fe de la Iglesia Católica a través de todo la filosofía, el razonamiento y la va potenciando. Lo mismo va a pasar con Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein, quien ella también siendo primeramente judía, luego filósofa, ella fue la primera mujer filósofa catedrática, también discípula y mano derecha de Husserl, quien a través de él conoce la fenomenología y encuentra entonces la búsqueda que ella llevaba hace años, porque ella primero siendo judía renuncia a la fe judía, se hace atea, entra a estudiar filosofía, conoce a Husserl, la propuesta de la fenomenología, donde ella encuentra las respuestas a los vacíos que había tenido existenciales, entonces comienza ella a desarrollar, a profundizar en la fenomenología, donde ella presenta un doctorado acerca de la empatía muy extraordinario, y con ella adquiere el doctorado en filosofía y entonces ella se encuentra con Dios, renuncia al ateísmo y se hace católica. Más tarde ella va a ingresar a las carmelitas y se va a transformar en Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Por lo tanto, todos y la gran mayoría de nuestros padres de la iglesia, antes de llegar a la conversión, fueron filósofos. Lo mismo va a pasar con San Agustín, que también filósofo, profesor de filosofía que va a recorrer todo el mundo de aquel entonces, y también va a tener este encuentro con nuestro Señor, en el cual se convierten al catolicismo y predican entonces la verdad de Cristo. Y la Didache o Didache, que es un manual de regulaciones comunitarias,
fue descubierta en Jerusalén en el año 1057 y publicada en 1883, va a presentar las siguientes doctrinas. Las primeras doctrinas, digamos, que se van a transmitir: oración y liturgia eucarística, caridad y asistencia social, más la escatología, que tiene que ver con los eventos futuros de la Iglesia. Está formada por 16 capítulos y que va a hablar de moral, de liturgia y la relación del pueblo relación de pueblo y jerarquía. Va a resumir la didaché, es un resumen de la doctrina de Cristo, pero de manera práctica, o sea, lo que esos primeros cristianos tenían que vivir como discípulos y creyentes en Cristo, es este manual de la didaché o didagé. Es un conjunto de normas que nos muestra, ¿cierto?, el cuadro de cómo se desarrolló la vida cristiana en el siglo II, y es usado como el primer catecismo de la Iglesia, como vademecum litúrgico y también como devocionario. Ese fue el uso que se le dio a la didaché o didaché. Y el Pastor de Hermas, que fue escrito por el hermano del obispo de Roma, Pío I, va a mostrar la vida cristiana a mediados del siglo II, y dentro de las doctrinas que menciona, va a hablar de o enseñar de la penitencia. Va a ser el primero que va a hablar ya como un autor, digamos, cristiano, cristología. Aparte, me refiero de los escritos del Nuevo Testamento. Va a hablar de la Iglesia, del bautismo y sobre todo de la doctrina moral. Y con esto entonces damos por terminado a esta primera parte, a esta primera unidad de los prelegómenos, para ya poder entrar entonces la próxima clase netamente a lo que viene siendo la tierra de la Biblia. O sea, vamos a empezar a estudiar la geografía de la Biblia. Entonces voy a dejar abierta para que cualquiera pueda hacer una pregunta, una consulta, pueda dar su opinión. Y estamos aquí para poder, como les digo, aprender juntos y sobre todo ir entendiendo esta fe que nosotros profesamos. Así que dejo abierto a cualquiera que desee hacer consulta.